esta mañana para poder cubrir lo que el Señor nos quiere regalar esta mañana en su palabra. Que abramos nuestras Biblias en el libro de Jonás. Jonás. No lo busques en el Nuevo Testamento porque no lo vas a encontrar. Segurísimo que no lo vas a encontrar. Si vas al Antiguo Testamento, ahí sí vas a encontrar el libro de Tomás. Si me pueden traer por favor el agua que se me quedó ahí atrás, por favor. Gracias, gracias, gracias. El libro de Jonás, un extraordinario libro que, muchas gracias, que nos permite aprender muchas cosas. Y quiero que miremos hoy, ustedes saben, hemos compartido muchas veces acerca de este libro, hemos escuchado muchos mensajes de la palabra del Señor a través de Jonás. Y hoy quiero invitarlos a que miremos con un ángulo un poco diferente, quizás. Después más adelante les voy a decir acerca de tres puntos fundamentales que tenemos que tener presentes en nuestra vida como creyentes de todas las épocas de la historia. Y les voy a invitar que ustedes se preparen y escriban, apunten, en sus boletines hay un espacio para las notas. Así que tomen notas, apunten ahí los puntos que hoy en día queremos compartir, para que ustedes al salir de aquí se vayan sabiendo que el Señor ha hablado directamente a sus vidas de una forma muy específica y particular a través de este libro de Jonás. Lo que quiero que leamos esta mañana simplemente son los primeros 3 versículos del libro de Jonás. Pero vamos a ir mirando ustedes saben, solamente son 4 capítulos todo el libro de Jonás, pero vamos a ir mirando algunas de las cosas que están allí. Pero solamente vamos a leer como introducción al tema de esta mañana los primeros 3 versículos de la palabra del Señor en el libro de Jonás. La palabra del Señor dice así en el capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Señor, te damos gracias esta mañana, mi Dios. Tu gloria está aquí, aleluya. Tu gloria está en este lugar, mi Dios. Tu presencia es notoria, mi Señor. Y tu palabra, mi Dios, es tan poderosa, tan viva y eficaz. Queremos recibirla, mi Señor, con un ánimo dispuesto, con un corazón abierto para ti, mi Dios. Que tu palabra llegue directamente a nuestras vidas esta mañana. Que podamos tomar este mensaje y hacerlo vida en nosotros, mi Dios. Señor, gracias por hablarnos, por regalarnos tu preciosa palabra, mi Dios. Y gracias por esta mañana, porque nos permites al estar aquí reunidos, exponernos, Señor, a lo que tú vas a decir. Y entonces entrar en una dimensión maravillosa contigo, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Simón Wiesenthal escribió un libro. Este libro se llama El Girasol. Ese libro, no sé, quizás si alguno ha tenido la oportunidad de leerlo, a lo mejor no, me parece que no está traducido al español. Es un libro bastante conmovedor acerca de lo que pasó con el holocausto nazi. En ese libro se cuenta acerca de cómo él, siendo un jovencito, fue testigo de ese momento en el cual los nazis llegaron a su hogar, cuando él era muy jovencito, ¿no? Y se llevaron a su mamá. Y la enviaron junto con un grupo de otras muchas mujeres, quienes al final todas perdieron su vida en manos de estos asesinos. Él también cuenta en su libro cómo él vio cómo asesinaron a su propia abuela en las escaleras de su casa. Entraron disparando a aquel lugar y la mataron a ella. Y también 89 de sus familiares inmediatos fueron capturados por los nazis, fueron torturados y asesinados en manos de ese régimen asesino. Imagínense ustedes esto. Pero después cuenta en el libro que él mismo también fue llevado a uno de los campos de concentración, donde también sufrió toda clase de torturas y vejámenes como todos los demás presos que estaban allí. Un día una de las enfermeras se le acercó y le dijo: Señor, ¿es usted judío? Y él le dijo: claro que sí, por supuesto. Y ella le dijo: bueno, tengo a alguien que desea verlo esta mañana. Ella lo llevó a una de las habitaciones en el hospital, donde había un hombre que estaba acostado allí, y ese hombre estaba vendado de la cabeza a los pies, totalmente. Solamente tenía un pequeño orificio en la nariz, un pequeño orificio en la boca y un pequeño orificio en las orejas para poder respirar, hablar y escuchar, por supuesto. El resto estaba completamente vendado. Este hombre empieza a hablar y le dice al señor Wiesenthal, le dice: por favor, identifícate, ¿eres tú un hombre judío? Necesito saber esto. Y él le dijo: sí, claro que sí, yo soy un hombre judío. Así que aquel hombre lleno de vendas empezó a hablarle de la siguiente manera. Le dijo: mira,
me quedan solo unos minutos de vida. Me estoy muriendo con mucho dolor físicamente, pero mucho más dolorosa es mi muerte emocional. La culpa dentro de mí me está destrozando, le dijo él. He sido responsable de asesinar a cientos de personas de tu pueblo. Entonces quiero pedirte algo. Antes de morir, le dijo este hombre, me gustaría que simplemente tú me hagas un favor, porque estoy destrozado por la culpa. Te ruego, por favor, que busques en tu corazón la manera de perdonarme. No quiero morir con esta culpa en mis manos. Quiero que alguien de esa nación me diga que me perdona. Wiesenthal escribió después acerca de aquel momento y dijo que trató de huir muchas veces, trató de salir corriendo de esa habitación mientras este hombre moribundo lo llamaba por señas, le rogaba, le suplicaba que por favor que lo perdonara. Pero Simon Wiesenthal dice que pensó en ese momento, unos 30 o 40 segundos, pensó en su mamá, pensó en sus familiares torturados y asesinados, pensó en su abuela, pensó en él mismo, en todas las cosas que estaban sufriendo, y pensó en los miles o millones de judíos que estaban siendo torturados, y entonces simplemente salió de allí, cerró la puerta y no le dijo nada a este hombre. Pasaron los años y Wiesenthal salió después de aquella pesadilla, salvó su vida del holocausto, y con el tiempo empezó a pensar si había hecho algo bueno o algo malo al haberse negado a darle el perdón a este hombre. Y entonces le escribió a 32 personajes importantes en el mundo, incluso algunos de ellos ganadores de premios Nobel, otros teólogos, personas importantes, psicólogos que lidiaban con el tema de la culpa, si lo que él había hecho estaba correcto o no. Más de 26 de los 32 le dijeron que sí, debido a las circunstancias y al dolor por el que estaba atravesando, había hecho lo correcto. Y solo 6 le dijeron que había sido muy cuestionable el no haber extendido el perdón a este hombre moribundo. Por supuesto, esto es una historia bastante crítica, es una historia bastante fuerte para un ser humano, porque ¿quién puede juzgar a un hombre que ve cómo están matando a sus seres queridos en su propia cara, de una manera injusta, y cómo él mismo está sufriendo los rigores del holocausto, y aún pensar que pudiera él tomar el papel en nombre de todo su pueblo para extender el perdón a un hombre lleno de culpas en el último momento de su vida? ¿Por qué cuento esta historia? Simplemente porque yo quiero introducir de una manera, de un contexto histórico, lo que significa el mensaje de Jonás, para que podamos comprender un poquitito. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar acerca de Jonás, el dormilón, el que simplemente desobedeció la voz del Señor, etcétera, etcétera, pero necesitamos conocer un poquito más el contexto para poder entonces explicar por qué está pasando lo que está pasando. Hoy en día podemos hablar, como les digo, de una persona que simplemente fue rebelde, que fue renuente a escuchar lo que el Señor estaba diciendo, pero la verdad es que Jonás era un hombre que amaba profundamente a su pueblo y que además había sido testigo de todas las dificultades por las que pasaban ellos en muchas ocasiones. Y esto en realidad era el problema. Dios le dice lo siguiente, le dice, ve a Nínive y pregona un mensaje de arrepentimiento, porque obviamente el Señor anhelaba que esta gente se arrepintiera y poderlo salvar. Pero el problema radicaba en que este pueblo de Nínive era un terrible enemigo del pueblo judío. La gente de Nínive no era precisamente gente de muy buena reputación. De hecho, ellos se caracterizaban por ser engañadores y ladrones, pero aún eran peor, eran sanguinarios y desalmados. Por ejemplo, ellos arrestaban a un militar enemigo y le quitaban los pedazos de piel, y después de eso lo dejaban expuesto al sol para que tuviera una muerte horrible. Jugaban, por ejemplo, ensartando en una lanza a uno de sus enemigos y se divertían mirando cómo iba bajando a través de la lanza. Estamos hablando de cosas terribles. Era un pueblo malvado. Y al ver Dios toda esa maldad, quiso hacer una advertencia a esta ciudad. Pero antes de lanzar un castigo contra esta nación, que era tan sanguinaria e invasora, el Señor buscó a un profeta suyo para que anunciara el juicio que vendría sobre ellos. Miles de personas del propio pueblo judío, del pueblo de Jonás, habían sido asesinadas por los habitantes de Nínive. Y muchos de los judíos, escuchen, habían sido testigos de ver lo que ellos hacían. Ellos traían, por ejemplo, mataban a la persona y formaban pirámides llenas de cráneos. Imagínense ustedes. Porque ellos querían mostrar cómo cuando llegaban a una ciudad, tomaban a la gente más intelectual del pueblo, los decapitaban, construían esas pirámides con los cráneos para decir, estuvimos aquí, tengan temor de nosotros. Así que cuando el Señor le dice al profeta Jonás, lo que le está diciendo no es una palabra cualquiera. No es igual que decirle simplemente, ve y anúnciale a tus amigos que se arrepientan. Ve y dile a los que siempre has compartido con ellos que se arrepientan. No, le está diciendo el Señor a Jonás que le advierta a un pueblo enemigo, terrible, sanguinario y asesino, que ha matado a su propia gente, que se arrepientan para que Dios los salve. Escuchen,
Necesitamos conocer el contexto histórico para poder entender la dimensión del mensaje de la palabra de Dios. Por eso, cuando el Señor le dice a Jonás que vaya y que tome en dirección a Nínive, 127 kilómetros en realidad de donde él estaba, en dirección al noreste, Jonás simplemente compra un boleto que va 3.200 kilómetros en dirección oeste. Se subió en un bote y se fue para Tarsis. Lo increíble es que aquí dice el versículo 3, lo que acabamos de leer, es que él está yendo, según la presuposición que él tiene, él está yendo lejos de la presencia de Dios. Increíble. Él iba en una dirección contraria a la que el Señor le había dicho. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos da una comisión a nosotros y simplemente lo ignoramos y terminamos haciendo lo que queremos? La palabra del Señor dice claramente aquí que no fue una palabra cualquiera. El libro empieza diciendo, vino palabra de Jehová a Jonás. El día de ayer que estábamos en el retiro con el pastor Claudio, que vino hace unos días aquí, y nos estaba diciendo precisamente del libro de Jonás, y él nos estaba diciendo algo, nos dice, mire, yo estuve una vez leyendo el libro de Jonás y yo decía, pero Señor, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué aprendo yo de este libro? Y dice que el Señor le contestó, le dice, aprende de la honestidad de Jonás. ¿Cómo que de la honestidad de Jonás? ¿Qué voy a aprender de la honestidad de Jonás? Bueno, Jonás escribió este libro. Y si él escribió y dijo con detalle lo que él mismo había dicho, yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a escribir nuestra propia historia con ese tipo de detalles. Así que Jonás simplemente está tomando un lugar hacia donde no tiene que ir. Y la orden de Dios para su profeta es, levántate, ve y hace lo que tiene que hacer, que yo te estoy diciendo. Ve y pregona a esta ciudad que está llena de maldad. Estoy harto de su condición, estoy harto de su malicia, estoy harto de sus asesinatos, de su violencia, de su perversidad y de su alejamiento de las cosas divinas. Y como les digo, Jonás está, según él, huyendo de la presencia de Dios. Parece que no ha leído el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Mis queridos hermanos, es imposible huir de Dios. Es imposible huir de su presencia. No hay ninguna posibilidad de que te puedas esconder de Él. Alguien puede decir, ¿sabe qué? Mejor ya no voy a la iglesia o mejor ya no voy al estudio bíblico porque no quiero escuchar ninguna voz de juicio contra la forma en la que vivo. ¿A dónde irás? No te puedes escapar de Él. Métete en un hueco si quieres, súbete en el primer avión que va a la China, escala el monte más alto, escóndete donde quieras, pero nunca, nunca podrás huir de la presencia del Señor. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él está en todas partes. En lugar de huir, deja la rebelión y humíllate en la divina presencia de nuestro Dios y sin duda tu vida cambiará para siempre. Luego el Señor dice la palabra allí, que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y se formó una terrible tempestad. Entonces todos pensaron que la nave se iba a partir. Y empezaron a tirar todas las cosas, todos los enseres que había en el barco con la esperanza de que no se hundieran, y todos estaban llenos de miedo. Pero miren esto tan importante, dice la palabra allí, que cada uno clamaba a su Dios. Tal como sucede hoy en día. Cuando se levantan las tormentas de la vida, la gente empieza a invocar al Dios que conocen, al Dios que ellos adoran. El gran problema es que muchos están adorando a dioses de metal o de madera que no pueden escucharlos y obviamente no les pueden ayudar en su necesidad. En la historia de Jonás, el mismo capitán del barco tiene que bajar a donde está este hombre y preguntarle, ¿qué tienes, dormilón? ¡Qué vergüenza! El único en ese barco que creía en el Dios creador del universo, el único, tiene que ser reprendido por el capitán del barco, que era un pagano, pero lo tuvo que despertar para que clamara a su Dios. ¿No es esto una vergüenza, hermanos? El mundo se hunde y hay muchos que están buscando una esperanza y tienen que acudir a alguien, pero ¿a quién van a ir? ¿A quién van a buscar? A los que todavía están disputando si mi iglesia es la mejor, si yo predico la verdad y tú predicas la mentira, si yo soy mejor que el que está al frente o algo por el estilo. O a los que todavía están encerrados en sus lugares de descanso, sin siquiera levantar jamás una oración al Señor para que obre. O a los que no les importa sino su propio bienestar y no le importan los demás a su alrededor. No. El mundo necesita una luz de esperanza. La esperanza de este mundo se llama Jesucristo, pero quienes lo representan aún están dormidos en sus lugares de descanso. Gloria a Dios. Mis hermanos, un templo puede estar lleno de personas, pero pueden ser gente sin vida, sin un espíritu renovado en ella. Gentes que pueden tener vidas secas y vacías, sin motivo, sin gozo, sin anhelos de compartir con alguien más el mensaje de salvación. Recuerdo la historia de 3 amigos que están hablando y están reunidos allí, se preguntan y se dicen, mira,
¿Qué te gustaría que se dijera en tu funeral? El primero dice, yo quisiera que se dijera lo siguiente, que fue un gran hombre, que fue un gran benefactor de su comunidad. El segundo dice, ¿sabes qué? Yo quisiera que se dijera, fue un buen padre, fue un buen amigo, fue un gran ejemplo para seguir. El tercero dice, ¿saben qué? Yo quisiera que se dijera, miren, se está moviendo. La verdad, mis hermanos, amamos la vida, ¿sí o no? Amamos la vida, pero nos gusta la vida. Pero tenemos que estar conectados a la fuente de la vida. Tenemos que estar conectados a la fuente inagotable, porque si nos alejamos de la palabra de Dios, nos morimos en vida. Una carta del Departamento de Servicios Sociales que le escribieron a una persona recibiendo asistencia a través de esa organización. Mire lo que decía la carta que le escribieron a esa persona. A partir de marzo próximo detendremos el envío de sus estampillas de comida porque hemos recibido la noticia de que usted ha muerto. Así que el Señor lo bendiga y usted puede reaplicar si sus circunstancias cambian. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes esta mañana lo siguiente. Quisiera invitarlos a que ustedes tomen nota acerca de tres problemas en la mente de Jonás que se pueden advertir a través de esta situación. Tres problemas. Y quiero que ustedes lo asuman también, por supuesto, de manera particular, cada uno de nosotros. El primero de los problemas de Jonás es que él perdió contacto con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Escuchen bien. Es el primero de los problemas. Él perdió contacto con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Dios le dio una orden que él estaba ignorando. Pudo más el enojo que él tenía contra Nínive que una palabra que el Señor mismo había dirigido. Mira, hay creyentes que simplemente viven para sí mismos, pero se han olvidado del amor al prójimo. Jonás en determinado momento pensó solo en él, pero perdió contacto con la realidad que lo estaba rodeando. Había una ciudad pagana que tenía que recibir una advertencia de parte de Dios para que se arrepintiera. Había un mensaje que tenía que ser entregado. Había una orden del Señor que tenía que ser cumplida. Había vidas que tenían que ser salvadas, pero el profeta perdió el contacto con la realidad que lo rodeaba y simplemente terminó haciendo lo que él pensó que era lo correcto, con todas las consecuencias que esto trajo. Escuchen bien. Posible que muchos creyentes hoy en día estén haciendo exactamente lo mismo. Hay un mensaje que tiene que ser entregado. Hay una gran comisión que tiene que ser cumplida. Hay vidas que deben ser tocadas por el Evangelio para que vayan al arrepentimiento. Hay personas en nuestro vecindario que se acuestan con hambre. Hay mujeres abandonadas. Hay jóvenes que necesitan ayuda. Hay personas que necesitan una palabra de aliento. Pero es posible que muchos hayan perdido ese contacto con la realidad que los rodea y se sientan satisfechos con el cristianismo que están viviendo hoy en día. Alejados de los demás, sin contacto con el mundo que lo rodea o simplemente muy pendiente de su propio problema, y entonces no tienen la capacidad para ayudar a otros que necesitan desesperadamente de alguien que pueda hacer una verdadera diferencia en sus vidas. ¿Me siguen esta mañana? Mis hermanos, cuando Dios habla, no es una sugerencia, es algo para que lo cumplas. Cuando Dios habla, es mandato divino que salió de la boca del Dios santo y sublime que te dio la vida. Es palabra que tiene que ser obedecida porque a través de ella Dios tiene propósito para aquellos para los cuales ha sido enviada. No puedes perder jamás el contacto con lo que te rodea, porque sería simplemente olvidarte del prójimo al cual el Señor nos mandó a amar como a nosotros mismos. Escuchen bien. A veces nosotros parecemos, y las iglesias, en los estudios que se han hecho en los últimos años acerca de qué pasa en la iglesia, por qué no tiene contacto con su comunidad, por qué no es importante la iglesia. Cuando recorremos las calles del vecindario y le preguntamos a la gente, ¿tú sabes que hay una iglesia en aquella esquina? ¿La conoces? Sí. ¿Y qué pasa si esa iglesia es quitada de ahí? No me importa. Porque la iglesia ha perdido contacto con la comunidad, porque la iglesia ya no es relevante, porque la iglesia dejó de ser la luz en el mundo. Entonces simplemente nos reunimos y pasamos bien hacia adentro, pero cuando salimos de las paredes de la iglesia ya no somos lo mismo. Ya no vamos a alumbrar con el mensaje que Dios nos ha dado, el mensaje del evangelio poderoso, ya no es relevante para nuestra vida, y entonces no puede tocar la vida de otros seres humanos. No podemos perder contacto con la realidad que nos rodea. Si hay en tu familia familiares inconversos, si hay alguien cerca de ti que esté pasando una necesidad, si hay alguien que esté pasando por cualquier dolor, tú tienes que saber que Dios lo ha puesto ahí para que tú hagas algo al respecto. Puedes perder ese contacto con las personas que Dios te ha puesto a tu alrededor. Así que lo primero que perdió Jonás fue su contacto con la realidad. Lo segundo que le pasó al profeta Jonás es que perdió contacto con el mensaje. Escuchen bien. Primero perdió contacto con la realidad y segundo perdió contacto con el mensaje. Esto es algo que nos puede suceder a muchos hoy en día.
Podemos compartir del amor de Dios, pero hay algunas personas que tienen buenas intenciones y que anhelan lo mejor para su vida, pero no pueden entender ni recibir el mensaje de amor, porque su vida no ha recibido de nadie ese amor y no pueden encontrar algo que los conecte a lo que se está predicando. Se puede llegar a desconfiar de la palabra de Dios porque puede más nuestro enojo o nuestras experiencias pasadas que lo que el Señor desea colocar en tu vida hoy, en el presente. Entonces ya esa palabra, aunque viene de los cielos, aunque el Señor está derramando su bendición, aunque el Señor está derramando su unción a través del Espíritu Santo, no entra en el interior de un corazón endurecido por las circunstancias de la vida. Perdemos el contacto con la palabra, perdemos la oportunidad de recibir lo nuevo de Dios porque nuestra mente sigue atada a un pasado doloroso o lleno de frustraciones o a un presente en el que parece que no vemos a Dios por ninguna parte. El Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera: el vino nuevo no puede ser echado en odres viejos. El paño nuevo no debe servir para remendar el vestido viejo. Si hay algo nuevo de Dios, como siempre lo hay, tiene que encontrar a hombres y mujeres nuevos cada día, receptivos, con la frescura del primer amor en sus corazones, con la disposición del que puede escuchar la palabra como si Dios mismo la dijera y entonces la puede aplicar en su vida para experimentar la realidad de lo que el Señor desea colocar en su vida hoy. ¿Recuerdan ustedes el paralítico al lado del pozo de Betesda? ¿Recuerdan ustedes? 38 años aquel hombre allí tirado. No podía ser sanado. Dice la palabra que cada vez que el ángel bajaba y que tocaba las aguas y que la gente corría y entonces uno era sanado, pero aquel hombre nadie lo podía mover. Viene Jesucristo a su lado. Está caminando por allí y de repente se para al lado Jesús. Y la única palabra que sale de la boca de aquel hombre es palabra de reproche y palabra de queja. Tenía al Señor al lado hablándole, tenía al creador del universo hablándole palabras de vida eterna, tenía al Dios encarnado, al Hijo del Hombre que vino a este mundo para liberar a los oprimidos de toda clase de enfermedades y problemas, y sin embargo aquel hombre solo tenía quejas en su interior y no podía entender lo que el Señor le quería mostrar para ese día, ¿entienden? Jesucristo le enseñó a mirar hacia adelante, le mostró que si era posible tener una nueva vida en él y lo levantó de su estado de postración diciéndole: toma tu lecho y anda, y este hombre se levantó completamente sano. Lo conocemos a través de la Escritura. Te pregunto esta mañana, ¿no crees que es tiempo de dejar atrás las cosas que ya no te sirven? ¿No crees que es tiempo de avanzar ahora hacia algo nuevo y fresco de parte de Dios? ¿No crees que es hora de que tú tomes también esa palabra que el Señor le dijo a aquel paralítico? Deja tu lecho de rencores, deja tu lecho de quejas, deja tu lecho de malos recuerdos, de ser víctima siempre, para que ahora el Señor te pueda decir: despójate de todo eso y anda, porque yo tengo algo mejor preparado para los que creen. No podemos perder jamás el contacto con el mensaje poderoso de salvación. Aquello que el Señor nos regaló, con lo cual todos los días podemos vivir en la frescura de una palabra rema que ha salido de la boca de Dios. Estuvimos en Israel, ustedes saben, hace 3 años ya, y estábamos allí parados frente al muro de los lamentos. Y vimos a muchos judíos ortodoxos que usan toda una vestimenta especial. Ellos se visten con trajes negros todos los días y camisas blancas. Y entonces se ponen la kipá encima de sus cabezas para estar en los lugares sagrados, porque en el judaísmo cubrirse la cabeza es señal de respeto. Una persona vino con toda cortesía y le dijo a uno de ellos: ¿puedo hacerte una pregunta? Y él le dijo: claro que sí, espérame que yo termine de hacer todas las cosas que tengo que hacer, los ritos religiosos y toda la cosa. Así que cuando terminó, el hombre vino y esta persona le pregunta: dime una cosa, solamente tengo una inquietud para ti, ¿por qué ustedes se visten de negro? Y el judío ortodoxo levantó su mirada al cielo y le contestó: ¿quieres que te diga la verdad? No tengo ni idea por qué. Escúcheme, toda una vestimenta que usan todos los días, se identifican por ella, pero no tienen ni idea por qué la están usando. ¿Se dan cuenta cuando perdemos el contacto con el mensaje? ¿Se da cuenta que las cosas se nos vuelven una rutina, se nos vuelven una tradición, se nos vuelven una religiosidad? ¿Se dan cuenta que esa no es la manera como el Señor anhela que nosotros le adoremos? Podemos estar aquí en este lugar y ni siquiera sabemos por qué adoramos, por qué cantamos, por qué levantamos nuestra mirada al Señor, por qué leemos la Biblia, por qué nos congregamos. Nada se puede convertir en actos repetitivos que no tengan un sentido para nosotros, mis hermanos. No podemos perder contacto jamás con el mensaje que predicamos. La palabra de Dios es siempre viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra profundamente hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra bendita de nuestro Señor, y no podemos perder contacto con ese mensaje que ha sido dado de parte de los cielos. Un pastor en la Florida le decía a otro pastor, un día fue a visitarlo,
Y este pastor estaba acongojado ahí, vivía en Orlando, Florida, y le decía, mira hermano, nosotros tenemos un gran problema, es que tenemos que competir con Disney. Y el otro pastor le dice, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Cómo me vas a decir eso? Primero que todo, Disney invierte millones de dólares cada día para anunciar el entretenimiento que promueven, y la iglesia no tiene esa clase de recursos, ¿cómo vas a competir? Pero entonces escucha bien, la iglesia tiene aún muchas cosas mejores que Disney no puede ofrecer. Disney puede hacer reír a la gente, pero no puede llenar el corazón de paz. Disney puede provocar en la gente una euforia momentánea, pero no nos puede llenar del Espíritu Santo. Disney puede entretener a la gente, pero no puede darle un sentido de salvación eterna, mis queridos hermanos. Nosotros no competimos con Disney ni nada de eso. Es más, ni todos los parques del mundo juntos pueden ofrecer lo que la iglesia del Dios Altísimo puede ofrecer al alma necesitada. Gloria al Señor. Aleluya. No podemos perder el contacto con la palabra poderosa de nuestro Señor. Así que escuchen bien, Jonás perdió contacto con la realidad que lo circundaba. Jonás perdió contacto con el mensaje poderoso de la palabra. Y lo tercero y más importante que sucedió a Jonás fue que perdió contacto con aquel que le había encomendado la tarea tan importante. Jonás no era un profeta de Baal. Jonás no era un profeta falso. Jonás no era un hombre simplemente que adorara a otros dioses. No, Jonás era un profeta del Dios Altísimo. Él transmitía lo que Dios le decía. Pero cuando su Dios, el Señor, el único Dios verdadero, le habló, él simplemente lo ignoró, como si hubiera recibido órdenes de cualquier otro ser humano sin autoridad. ¿Me entienden bien? ¿Se dan cuenta? Él era un profeta de Dios. Él había sido levantado para anunciar su palabra, pero Jonás pierde contacto con el Señor y quiere simplemente hacer su propia voluntad. La gente anda buscando en la nueva era, en los cuarzos, en los horóscopos, alguien que les diga algo, o se inclinan delante de imágenes sencillamente porque no conocen la imagen que ya tienen dentro. Han perdido contacto con Dios. ¿Delante de cuál imagen te vas a inclinar si la imagen de Cristo ya está dentro de ti? Ese es el gran problema, que los creyentes aún no saben a quién tienen dentro, si es que han nacido de nuevo, y por eso andan buscando en algún lugar para encontrar respuestas. El que ha nacido de nuevo tiene a Cristo en su interior, aleluya, la fuente inagotable, tiene la vida, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria, lo tenemos todo. Y si ya lo tenemos todo, ¿qué vamos a ir a buscar en otro lugar? Si lo tenemos todo a través de Cristo Jesús. Y déjame decirte algo muy importante, la experiencia de la vida espiritual no se trata acerca de lo que sientes, sino de la convicción que ya Dios puso en ti, porque la experimentas a diario. Si tú tienes a Cristo en tu interior, no tienes que estar pensando si se siente o no se siente. No, tú sabes que Cristo está en tu interior. Así la alabanza no haya estado muy afinada o la predicación no haya sido muy convincente, pero tú sabes algo que nadie te puede quitar. Tú sabes que Cristo está en ti, no necesitas esperar si se siente o no se siente. Job nunca dijo, yo siento la presencia de Dios. No, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que necesito saber, aunque sea angustia, aunque me rodee el dolor, aunque no tenga fuerzas, aunque las cosas no me salgan bien. Yo sé algo que supera todo eso que siento. Yo sé que mi Redentor vive y eso me basta, aleluya, gloria a Dios. No podemos perder ese contacto con Dios pensando que no lo estamos sintiendo. Jonás perdió contacto con lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Perdió contacto con el mensaje y perdió contacto con el Señor a quien lo había enviado a pregonar algo tan importante. Mis queridos hermanos, el gran problema es que si esto no sucede y perdemos ese tipo de contactos tan fundamentales, terminamos simplemente teniendo contacto con nosotros mismos y nuestra propia comodidad. Escúchame bien, claramente lo que el Señor nos quiere decir. Terminamos obedeciéndonos a nosotros mismos y a lo que nos decimos o justificamos para vivir cada día. Ese no puede ser el lenguaje de un hombre o una mujer de Dios. No puede ser. Tenemos un mensaje que es más poderoso que nuestro propio mensaje. Tenemos a un Dios que es demasiado grande, mucho más que nosotros mismos. Por lo tanto, no es a nosotros mismos a quienes tenemos que obedecer, sino al único Dios verdadero que ha hablado desde los cielos y ha enviado su palabra para que la obedezcamos todos los días de nuestra vida, así nos sintamos cómodos o no. Lo que le dijo el capitán del barco al profeta fue, levántate y clama a tu Dios. Wow, esto es increíble. Un hombre pagano diciéndole a un enviado de Dios que se levante para proclamar al Señor. Qué situación tan increíble. Ese capitán del barco, aunque era un hombre pagano, creía en el poder de la oración. Y tuvo que recordárselo a Jonás, que simplemente dormía mientras los demás luchaban por mantenerse a flote. Pero siempre es así, mis hermanos. En tiempos difíciles, los que no son creyentes voltean a mirar a los cristianos para ver cómo responden, porque en el fondo saben que la única esperanza está en el Dios verdadero, aleluya, el que nosotros venimos a adorar en este lugar.
Los marineros hicieron todo lo que humanamente era posible hacer en esas circunstancias, pero también ellos sabían algo, que aunque el ser humano pueda tener muchas habilidades y conocimientos, habrá muchas cosas que no puede hacer y siempre tendrá que buscar una ayuda superior para que lo libre de esa situación. Entonces, después de haber hecho todo lo que podían, solo tenían una posibilidad: clama a tu Dios, clama a tu Dios. Y dijeron cada uno a su compañero: venga, echemos suerte, ¿qué hacemos? Tenemos que saber por qué nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás, así que fueron directamente y empezaron a hablarle: dinos, por favor, decláranos por qué ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes tú y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra de donde vienes y de qué pueblo eres? Jonás empieza a decirle: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que estaba huyendo de la presencia del Señor porque Él lo había declarado desde el principio. Pero mira esto: el profeta que no quería anunciar al Señor en Nínive, ahora lo tiene que hacer en alta mar en medio de una situación demasiado complicada. Finalmente Jonás ya no trató de hacer excusas. Él reconoció que era el responsable por lo que estaba sucediendo a su alrededor y merecía ser tirado al mar para que los demás lo salvaran. Escuchen bien, mis hermanos. La culpa de la tempestad no era ni siquiera de Nínive, aunque era una ciudad entregada a la maldad. La culpa de la tempestad no era ni siquiera de los marineros paganos que estaban clamando a otros dioses. No, la culpa de la tempestad era por un profeta desobediente que no quería hacer la voluntad de Dios. Por causa de un hombre de Dios desobediente se desató una tormenta que casi acaba con todos los que estaban en aquel barco. Entonces escúchame bien esta mañana: nosotros podemos quejarnos mucho del mundo y lo que está pasando, pero ¿no será que también la culpa de lo que sucede es por causa de una iglesia dormilona que no quiere hacer lo que Dios ha dicho que hagamos? ¿No será que también nosotros tenemos gran responsabilidad? Imagínense ustedes un profeta que no quiere pregonarle a una ciudad para que se arrepienta, un enviado de Dios que prefiere ser desobediente a la voz del Señor. Más de 120,000 personas que no escuchan el mensaje que Dios les ha mandado porque el profeta enviado ha decidido tomar el primer pez que iba en sentido contrario. Jonás es el único creyente que va en aquel barco en camino hacia Tarsis y empieza a hablar de la manera como tenía que haber hablado antes. Empieza a pregonar que él teme al Señor, que el Señor es el Dios de los cielos y de la tierra. Así que finalmente dice: sí, ¿saben qué? Échenme al mar. Y conocemos el resto de la historia. La historia nos dirá finalmente que Jonás fue tragado por un gran pez, por el que estuvo 3 días en él, y luego fue vomitado por en la playa. Después de que el profeta oró al Señor, entonces fue a Nínive, pregonó la palabra que le había sido dada, y todo ese pueblo se arrepintió, y el Señor no envió el castigo que tenía preparado para ellos a causa de ese arrepentimiento. Lo terrible es que Jonás después se enoja con Dios. Después Jonás está quejándose a Dios por su misericordia, y el Señor le tiene que mostrar a través de la calabacera y de todo lo que está en el capítulo 4. Pero escuchen bien, mis hermanos. He dicho que Jonás perdió contacto con lo que estaba ocurriendo a su alrededor, perdió contacto con el mensaje de la palabra y perdió contacto con el Señor, quien lo había enviado a pregonar algo tan importante. Pero permítame concluir esta mañana este mensaje con una historia poderosa de alguien que nunca perdió ese contacto. No sé si alguno de ustedes ha leído la biografía, la historia de David Livingstone. Él nació en Escocia en 1813. Se sentaba en las rodillas de su padre, quien le contaba relatos de los misioneros que iban por el mundo predicando el evangelio de Jesucristo. A una edad muy temprana, él hizo un compromiso con Dios diciéndole: Señor, envíame donde quieras que yo vaya, hazme esa clase de misionero. Cuando tenía 9 años de edad, escuchen bien, él ya había memorizado todo el Salmo 119 con sus 178 versículos. A veces nosotros decimos que los niños no pueden aprender fácilmente. Para él lo más importante era la palabra de Dios. Empezó a estudiar latín desde muy jovencito y a conocer la Biblia para estar siempre en contacto con la palabra, porque él anhelaba que la palabra de Dios fuera como un fuego en su interior que nunca se apagara. Un día, estando muy jovencito, se puso de rodillas delante de Dios y le dijo: Señor, envíame a cualquier lugar, solo anda conmigo, pon una carga sobre mí, solo susténtame, corta todo lo que me ata, menos los lazos que me atan a tu servicio y a tu corazón. Él escribió en su diario que en aquel momento de su vida, en aquel momento, él sintió que el Señor mismo le decía: no te preocupes, estaré contigo todos los días, en todo momento, incluso hasta el fin. Él se casó tiempo después con la hija de unos misioneros. Tuvieron que padecer terribles problemas económicos. Perdieron a algunos de sus hijos. E incluso ella perdió su salud por completo y tuvo que irse por un tiempo de su lado porque ella necesitaba recuperar su fortaleza para seguir adelante. Él comprendió entonces
que ella tenía que volver a su tierra por un tiempo, se dijeron adiós, ella volvió a su tierra de origen. Pasaron 5 años sin poderse ver. Cuando de nuevo él vuelve otra vez para verla, ella no lo podía reconocer. Su rostro estaba totalmente quemado producto de tantas caminatas en el inclemente sol de África. Uno de sus ojos estaba ciego porque una rama lo había dañado mientras él caminaba. Uno de sus hombros había sido destrozado por un león y caminaba con una incómoda cojera. Pero él vio a su esposa y le dijo: la palabra del Señor quema en mi interior como desde el primer día. Nunca puedo alejarme de ella porque es un fuego que está siempre en mi corazón. Ella entendió que la vida de él tenía que ser así y que además ella tenía que estar al lado de aquel hombre a quien amaba. Así que decidieron volver al África los dos. Y tiempo después, cuando recién habían llegado, ella contrajo una terrible enfermedad y murió a los pocos días. Un testigo dijo que cuando él estaba bajando el cuerpo de su esposa a la fosa que él mismo había hecho con sus manos, él de rodillas mencionaba estas palabras: mi Jesús, mi Rey, mi vida, mi todo, nuevamente te consagro mi vida a ti. No daré valor a ninguna cosa que yo posea o a ninguna cosa que yo haga, excepto lo que tú me hayas mandado a hacer, que tenga que ver con tu reino y con tu servicio. David Livingstone dijo que en aquel momento volvió a escuchar las palabras que Dios le había dicho tiempo atrás: estaré contigo todos los días, en todo momento, incluso hasta el fin. Él regresó a su hogar en la aldea. Descubrió que alguien le había robado su medicina y él sufría de unos dolores atroces. En ese momento se puso de rodillas y clamó al Señor diciendo: me prometiste que estarías conmigo hasta el fin, y en este momento necesito esa medicina, Señor. Mientras estaba orando, escuchó unos pasos que se acercaban a él y se dio cuenta que un hombre blanco al cual nunca había visto se acercaba a él. Así que David Livingstone le preguntó: Señor, ¿quién es usted? Él contestó: mi nombre es Henry Stanley. Y permítame decirle algo, primero que todo, quiero aclararle algo, señor Livingstone. En primer lugar, soy el ateo más arrogante que existe sobre la faz de la tierra, así que no pierda su tiempo tratando de convertirme. Simplemente estoy aquí porque los periódicos de los Estados Unidos me han enviado a hacer un artículo sobre su vida. Y en segundo lugar, traigo algo que alguien le mandó desde hace mucho tiempo, desde cuando yo partí de los Estados Unidos. Traigo unas medicinas que vienen ahí en mi bolsa para usted. Él dijo: dame las medicinas porque necesito mitigar mi dolor. 4 meses después, el ateo más arrogante que existía sobre la faz de la tierra dobló sus rodillas en tierra africana y le entregó su vida a Cristo Jesús. Y la mejor biografía de David Livingstone fue escrita por este periodista que fue a visitarlo en aquel tiempo. Un tiempo después, cuando iba camino a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, como lo hacía siempre, le dijo a su amigo que lo acompañaba: ¿sabes qué? Llévame a mi casa, me siento muy mal, estoy agotado. Lo llevaron a su hogar y cuando lo iban a poner en su cama para que él descansara, les dijo: no, por favor, ayúdenme a ponerme de rodillas. Y comenzó a orar y a orar y a orar, y sus amigos lo dejaron solo. Ellos estaban afuera y miraban, y él seguía y seguía de rodillas hasta que sus amigos dijeron: ya es suficiente, ha orado demasiado, él necesita descansar. Y entonces entraron y lo llamaron para llevarlo a descansar, pero cuando lo movieron, él simplemente cayó porque había muerto allí de rodillas. Murió exactamente de la manera en la que trató de vivir, en contacto con lo que ocurría a su alrededor, en contacto con el mensaje que le había sido entregado desde el cielo y en contacto con aquel que lo había enviado a pregonar esa palabra bendita y poderosa. Sí, un hombre que jamás perdió la razón de su vivir. Ahora escúchame bien esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú tienes un mensaje que te ha sido dado. Tú tienes circunstancias que hablan a tu vida todos los días. Y tú tienes a un Dios que te ha dicho: ve, comparte este mensaje celestial. Pero pregúntate honestamente esta mañana: ¿será que habré perdido el contacto con lo que Dios me ha dicho y con Él mismo? Porque si es así, entonces hoy el Señor te está diciendo que de nuevo te espera para que te conectes a la fuente inagotable que es el Señor Jesucristo. Quisieras ponerte de pie esta mañana. Y si hay alguien